Mi nombre es Donna Carvajal. Hoy voy a hacer una reflexión sobre el texto de Maldiciones de Pensar América Latina de Marcus Reutemann. Bueno, antes que nada, siento que las palabras maldiciones se refieren a aquellos problemas o problemáticas de la sociología a través del tiempo en América Latina. Ahora bien, comencemos. Una de las primeras maldiciones que habla Reutemann es el que nosotros no reconocemos nuestra historia indígena. En este sentido, Reutemann dice que nosotros lamentamos no ser europeos. No estoy de acuerdo con él, y no estoy de acuerdo no porque él no tenga razón. Siento que sí desconocemos nuestra historia indígena. Mucha gente desconoce la historia indígena, pero tenemos tradiciones indígenas y también tenemos tradiciones europeas. Ahora bien, antes que nada, voy aquí a mencionar a Aníbal Quijano para referirme al por qué no estoy de acuerdo con Reutemann. Y no estoy de acuerdo es porque los indígenas fueron sometidos, explotados y reprimidos y obligados a tomar la cultura de Occidente, la cultura europea. ¿Por qué alude a Aníbal Quijano? Aníbal Quijano, en la colonialidad del saber, en la parte de nuevo orden mundial y nueva intersubjetividad mundial, nos dice que la hegemonía racial de los europeos, ejercía a nivel mundial, haciendo que se crearan dos nuevas categorías, Occidente y Oriente, donde Occidente era superior a Oriente. Y esta hegemonía mundial, este poder mundial, hizo que los europeos hicieran una reidentificación cultural con los pueblos indígenas a través de dos métodos. Un método, represión, y el segundo método fue el aprendizaje de la cultura, de la tradición y de las costumbres europeas. Nuestros pueblos indígenas fueron subculturas llevadas a dos cosas, al campesinado y a ser iletrados. Entonces, siento que fue una imposición europea el hecho de que nosotros tengamos algunas costumbres y tradiciones europeas. Un ejemplo de esta es la religión. La religión fue traída por los europeos. Y pues si queremos hacer un ejemplo más local, el carnaval. Aunque sea una representación de muchas comunidades, el carnaval fue traído por los europeos a nuestra sociedad colombiana, a nuestra sociedad barranquillera. Además de esto, hay vestigios de investigaciones de los pueblos indígenas. Un ejemplo de esto es Orlando Falsborda. Orlando Falsborda tiene un libro que se llama Pueblos Originales y la Independencia, donde plantea que los pueblos indígenas fueron fundamentales para la formación de la nación colombiana. Y además de esto, utilizó su investigación acción participativa para ayudar y apoyar a las necesidades de las comunidades indígenas, de los campesinos y de las minorías negras, de las minorías afros. Ahora bien, una de las otras maldiciones a que se refiere Marcus Reutemann es que nosotros no hacemos historia. Es decir, nosotros, América Latina, no construimos nuestras propias historias, sino que tendemos a repetirla y la repetimos de Europa. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tomamos pensamiento europeo sin tener en cuenta nuestra realidad latinoamericana para reproducirlas en nuestra sociedad latinoamericana. Y nos da ejemplo de estas teorías aplicadas a la sociedad latinoamericana que no funcionaron y se cambiaron por otras. Por ejemplo, él nos habla sobre la teoría del liberalismo político y de la teoría keynesiana, dada en el siglo XIX. Ahora, pues, hay un cambio de teoría
la actualidad está la modernidad y el neoliberalismo. Bueno, en este sentido sí estoy de acuerdo con él, pero, hay un pero, como todo, pienso que es imposible desligarnos por completo de los pensamientos eurocéntricos y de los paradigmas eurocéntricos. Y aquí voy a aludir a Edgardo Lander cuando nos dice que el pensamiento eurocéntrico en América Latina ha sido como una cebolla. Una cebolla tiene múltiples capas y que hemos ido quitando poco a poco, pero todavía hay, y hay vestigio de eso en muchas de nuestros momentos históricos y de nuestro pensamiento latinoamericano. Ahora bien, no culpo a los precursores ni a los pensadores latinoamericanos, porque digamos que estábamos conformando estados-nación sin una unidad nacional, sin un sentimiento nacionalista como tal. Hay un sentimiento, pero no hay unidad. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos paradigmas propios, pues lo que hacemos es mirar, copiar e imitar los paradigmas y referentes más cercanos. ¿Y quiénes son los referentes más cercanos? Europa. Pues acordemos que Estados Unidos también está en el mismo proceso y pues había que mirar a un digamos así, a alguien que ya manejaba paradigmas antes que nosotros. Entonces, digamos que pues ahí estoy de acuerdo con Friedman. Otro de los paradigmas que dice Friedman es que tendemos a imitar todas las cosas que pasen a nivel global. Y nos da muchos ejemplos. Bueno, en este caso, pues, digamos que estoy de acuerdo con él. Aunque no es un Estado europeo, no es Europa, comenzamos con imitar el sentimiento nacionalista en el proceso de independencia. ¿Qué hacemos? Tomamos algunas libertades para las minorías, pero los blancos criollos eran quienes seguían a la cabeza y eran los inconformes, querían estar al poder. Los pueblos indígenas y los negros todavía sufrían, digamos que la explotación de los nuevos criollos. Ahora bien, también menciona las revoluciones, la revolución cubana, la revolución mexicana y la lucha sandinista. Estas revoluciones se dan porque se da la revolución rusa. Entonces se imita la revolución rusa y además de esto se impone un sistema socialista que también es europeo. Entonces tendemos a imitar sin ver nuestras realidades. Otra de las maldiciones con las que estoy de acuerdo con Reutemann es que las ciencias sociales en América Latina se han vuelto medición. Es decir, conocimiento que no es práctico, conocimiento que es desechable. No solo coincido yo, no solamente coincide Reutemann, también coincide Francisco López Segrera, en abrir, impensar y redimensionar las ciencias sociales en Latinoamérica. Pues él describe que los científicos sociales han sido vistos como tradicionalmente como aquellas personas pobres, hasta por las ciencias duras, es decir, nos discriminan por eso, y pensamiento que tú no tengas y sea práctico, pensamiento que está completamente devaluado. Por último, bueno, voy a mencionar otro, igual ahí pues era un breve video, pero voy a mencionar otro, la falta de la crítica. Reutemann considera que hoy en día desde la academia no se está proporcionando formas de hacer reflexiones y de pensar de manera sociológica. Es decir, ya tienes un método, realizas el método, aprendes el análisis de datos, realizas una investigación, datos y finalizado. No, Reutemann dice
que no hay reflexión académica. En este caso no estoy de acuerdo con Reutemann. Siento que la academia ha sido importante para mantener a la sociología a flote. Un ejemplo de esto es que no estuviese haciendo yo la reflexión de su texto si no hubiese mecanismo a través de la academia para, pues por decirlo así, acudir a la reflexión sociológica. En lo que sí estoy de acuerdo con Reutemann es que la sociología es una ciencia transformadora, es un análisis de poder, es importante para el cambio social y además de eso, la sociología bien utilizada hace un cambio social. Y bueno, eso es todo. Bueno, en mi ensayo hay más, hablo un poco más, ya creo que ha sido 10 minutos suficientes para exponer algunos de mis puntos. Muchas gracias por la atención prestada. Bye bye.